Bienvenidos. Mi nombre es Ignacio García Ibáñez y esta es la primera clase práctica de Introducción a la Gastronomía de la carrera Licenciatura en Gastronomía de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. En esta primera clase vamos a ver algunos utensilios básicos y cuchillos necesarios para realizar los cortes en diferentes tipos de verduras. Además, vamos a ver los cortes franceses y españoles de papa, vamos a ver los cortes de cebolla y cortes de zanahoria. Vamos a darnos una introducción en todo lo que es los diferentes tipos de corte y a todas estas clases las vamos a ir complementando con la parte teórica que vemos semana a semana. Vamos a comenzar con la parte de cuchillos. Vamos a comenzar con el primer cuchillo. El primer cuchillo es el cuchillo de chef. El cuchillo de chef es un cuchillo indispensable durante toda la carrera. Este cuchillo nos servirá para cortar tanto vegetales como carnes. El cuchillo de chef viene de diferentes tipos de materiales. Podemos encontrar hojas de acero inoxidable como también de chapa e incluso pueden encontrarse de cerámica. Cada tipo de cuchillo, cada tipo de material del cual esté hecho el cuchillo nos va a otorgar diferentes características. Los cuchillos que son de chapa son cuchillos que son más fáciles de afilar. Los cuchillos como este, que son de acero inoxidable, son cuchillos que tienden a ser más duraderos. Los cuchillos de cerámica son cuchillos que no necesitan afilarse porque no pierden el filo, pero son extremadamente delicados y pueden romperse fácilmente. Yo les recomiendo que traten de buscar cuchillos como estos. Estos cuchillos los van a encontrar en diferentes calidades. Se van a dar cuenta por el ancho de la hoja. También se encuentran en diferentes tamaños. Cuando nosotros hablamos del ancho de la hoja, vamos a ver que pueden encontrar más anchos como este o más delgados como este. Eso interferirá solamente al momento de afilar el cuchillo. Los cuchillos que son más delgados tienden a ser más fáciles de afilar. Sin embargo, es más fácil también que se le vaya el filo con el tiempo, con lo cual necesitan más cantidad de afilados. Los cuchillos que tienden a ser más gruesos son cuchillos que pueden permanecer más tiempo afilados y son un poco más complejos de afilar, pero nos van a servir durante más tiempo. Yo les recomiendo que traten de buscar hojas anchas, pero tampoco exageradamente anchas. Cuando busquen un cuchillo es importante ver el tema del mango. El mango tiene que ser cómodo, ergonómico, tiene que estar diseñado para que sea fácil de agarrar. Además, lo mejor es si la hoja está unida al mango. De esa forma vamos a priorizar de que no se rompa. También tenemos algunos en donde la hoja está incrustada en el mango, que no son malos, simplemente que no tienden a durar tanto como aquellos que tienen unida la hoja al mango. Existen diferentes marcas de cuchillos que no vamos a tocar ese tema en particular al respecto en esta clase. Lo que sí es importante que nosotros tengamos en cuenta el tamaño de la hoja. Este cuchillo es un cuchillo de 22 centímetros. Este cuchillo es un cuchillo de 18 centímetros. Yo recomiendo que el cuchillo que utilicen ustedes esté entre los 18 y los 22 centímetros. Nunca más ni menos que este tamaño. Este tipo de cuchillo en un principio suelen ser difíciles de maniobrar, pero con el tiempo se darán cuenta que se vuelven más cómodos. En ningún caso vamos a utilizar dentro de lo que es cocina occidental cuchillos más largos que estos ni más cortos que estos como cuchillos de chef, sí para otro tipo de preparaciones. Van a encontrar diferentes tipos de cuchillos cuando vayan a trabajar con cuchillos de cocina. Como les digo, el cuchillo más práctico y el que siempre tienen que tener a mano es un cuchillo de chef. Sin embargo, van a ir descubriendo que hay distintos tipos de cuchillos. También existen cuchillos que son específicos, por ejemplo, para algunos tipos de comida específicos, como cuchillos que son para cortar pastas, tenemos cuchillos que son asiáticos, tenemos diferentes tipos de cuchillos que ya nos van a servir para cosas muy específicas. Uno de los cuchillos que más utilizados son, que no vienen a ser del lado occidental y son del lado oriental, son los cuchillos como este. Este cuchillo se lo conoce como cuchillo santoku. Es un cuchillo típicamente asiático que, por su característica, tiene como un pico para abajo. Esto permite un mejor corte de verduras. Además, tiene este tipo de desgastes en la hoja que van a permitir que las verduras que tienen mucho contenido de almidón, como por ejemplo la papa, no se pegue al cuchillo cuando nosotros cortamos. Incluso algunos tienen la hoja tan devastada que permite el paso como si fuese un agujero de un lado hacia otro. Yo no recomiendo estos cuchillos para comenzar. Como les digo, para mí, lo mejor para comenzar son los cuchillos de chef en una primera instancia. Además del cuchillo del chef, nosotros vamos a utilizar durante el primer año solamente dos tipos de cuchillo más. El pico del oro y el multiuso.
Vamos a hablar de cada uno. Comencemos por el pico del oro. El pico del oro es un cuchillo que se utiliza mucho para lo que es torneado de vegetales. En este caso, el pico del oro nos va a ser muy útil para lo que es el torneado de las papas y de todas las verduras que van a ir torneadas. Además, sirve para hacer diferentes dibujos en verduras. Este cuchillo se caracteriza por ser extremadamente filoso y tener una hoja, como ustedes la ven, como si fuese el pico de un loro. Es de ahí su nombre. Además de eso, el otro cuchillo que vamos a utilizar es el cuchillo multiuso. Este es un cuchillo que se encuentra de diferentes formas y también de diferentes materiales y que tiene por característica una hoja muy pequeña, además de ser muy afilada y una terminación en punta que permite principalmente la inserción de esta en diferentes tipos de vegetales. Como les comentaba, ustedes van a encontrar diferentes cuchillos en el mercado. Estos tres son los más importantes: el cuchillo de chef, el mondador o cuchillo multiuso y el pico del oro. Además de eso, ustedes van a encontrar muchísimos tipos más de cuchillos en el mercado. Algunos de los más clásicos son los cuchillos para filetear, que tienden a ser mucho más largos que los cuchillos de chef, más fina la hoja y tienden a ser muy flexibles, y las diferentes hachas, que son utilizadas normalmente para romper huesos o para partir huesos en lugares específicos. Ustedes con los tres cuchillos que mencionamos les va a ser suficiente para poder realizar todas las preparaciones que vamos a ver acá. Volviendo al tema de los materiales en los cuales pueden encontrar los diferentes tipos de cuchillos, ustedes van a encontrar principalmente tres materiales. Como les decía, el más recomendable es el acero inoxidable. Además de eso, van a encontrar cuchillos de chapa, que tienden a ser más económicos, son más fáciles de afilar, más fáciles de mantener el filo o el buen filo durante más tiempo, pero tienden a oxidarse, con lo cual no son recomendables. Y por último, un tipo de cuchillo que está muy de moda ahora, que son los cuchillos de cerámica. Los cuchillos de cerámica son muy prácticos para las casas, pero no son recomendables en cocinas profesionales. Tienden a ser muy peligrosos porque se rompen fácilmente y también pueden llegar a cascarse y quedar pedazos o restos de cuchillos en las preparaciones, con lo cual son buenas para la casa, pero no para la preparación profesional. Además de eso, dentro de los cuchillos de acero inoxidable ustedes van a encontrar infinidad de tipos de cuchillos. Dentro del acero inoxidable incluso vienen algunos que pueden tener algunas formas específicas o dibujos específicos del acero. Lo más importante es que sea un cuchillo rígido y que ustedes puedan trasladarlo sin ningún tipo de problema. Y como les dije, traten de que la hoja esté unida al mano. Ahora vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de utensilios que pueden llegar a encontrar. El primero es el pelador de papa. Existen diferentes variedades o variantes de peladores de papa. También vienen de diferentes calidades. Es importante que cuando vayan a elegir un pelador de papa, se fijen que sea de estos tipos donde el pelador se encuentra de esta manera. Esto hará que sea mucho más fácil la acción de pelar la papa. Si bien existen otros pelapapas que pueden llegar a ser más sofisticados, en este caso en particular nosotros vamos a necesitar este tipo de peladores de papa porque se nos van a hacer mucho más prácticos a la hora de pelar muchas papas. Es importante destacar que cuando hablamos de pelar papas de manera industrial, nos vamos a encontrar con máquinas peladoras de papa y no con este tipo de aparatos. Para pelar las papas entonces de forma manual, nos vamos a hacer de este tipo de peladores. Yo no recomiendo este tipo de pelapapas. Este tipo de pelapapas son más bonitos, sin embargo, este tipo de agarre tiende a doler cuando uno lo sostiene durante mucho tiempo. Yo recomiendo este tipo de peladores de papa que tienen el mango plástico y son más ergonómicos. Es importante tener en cuenta que el pelapapa se autoafila con la misma acción de pelar la papa. Otro instrumento que vamos a utilizar, o otro utensilio que vamos a utilizar, es el descorazonador de manzana. Este utensilio, que también viene de diferentes formas, algunos vienen dentados en la punta y otros como este no, tiene la capacidad de ingresar adentro de la manzana y cuando uno lo torsiona y lo saca va a quedarse con la parte del centro. Además de eso, para los cortes de papa vamos a necesitar una cuchara de papas noisette y papas París y puede llegar a necesitarse una mandolina. Existen diferentes tipos de mandolina en el mercado. La realidad es que cuando uno trabaja de forma industrial no suele utilizar este tipo de maquinaria, sino que suele utilizar normalmente máquinas que sean fileteadoras. No esto, porque esto es algo más de uso casero o hogareño, principalmente las que son de este tipo.
Además de eso, ustedes para cortar papas van a encontrar infinidad de productos. Incluso vienen sets como estos, que pueden ver acá, que son utilizados para realizar diferentes incisiones, cortes o decoraciones en las verduras y principalmente en las frutas. Este tipo de instrumento lo que hace es generar como un efecto al ir girando e ir introduciéndose, con lo cual queda un efecto de espiral. En este caso, este se coloca o se presiona sobre verduras que son como por ejemplo zanahorias o pepinos, que tienen esta forma cilíndrica, se colocan en la parte de arriba y al girarse con el dedo va generando también un tipo de espiral. Es muy utilizado para papas fritas que tienen como esta forma. Esto normalmente se utiliza para insertarlo en las diferentes partes de las verduras para generar este tipo de huecos de forma específica. Y este instrumento sí lo vamos a utilizar, pero no es necesario que lo tengan. Es un instrumento para hacer algunos tipos de papas que son. Ya vimos los diferentes tipos de utensilios y cuchillos que vamos a necesitar para la clase de hoy. No nos queda más que comenzar con lo que es el pelado de la papa. En este caso vamos a trabajar con una papa blanca. Ustedes pueden trabajar con papa blanca o negra, es indiferente para este tipo de preparaciones. Y vamos a comenzar con lo que es el pelado. Para comenzar, tomamos la papa y nuestro pelapapa y vamos a realizar la operación de abajo hacia arriba, hacer levemente presión y sacar las diferentes partes de lo que es la cáscara de la papa. Es importante que ustedes no tengan que ejercer demasiada presión. Pueden hacerlo simplemente con dos dedos y movimientos muy pequeños. No importa que la cantidad que salga sea grande o pequeña, sino que lo que nos interesa es que no estemos desperdiciando mucha cáscara de la papa. Además de eso, es importante que la operación no lleve demasiada fuerza. ¿Por qué? A la hora de realizar el pelado de una papa o de 1 kilo de papa no es tanto inconveniente, pero a la hora de realizar el pelado de varios kilos de papa nos vamos a encontrar en una gran dificultad para poder realizar toda la operación. Bueno, vamos a seguir y vamos a pelar todas las papas. Una vez tenemos la papa pelada, vamos a quitarle con la parte de la puntera del pelapapa todos los ojitos o pequeñas partes que puedan haber quedado de piel que se encuentren adentro de la papa. Una vez así, tenemos nuestra papa lista. Ya tenemos nuestras papas peladas y listas para comenzar. Vamos a cortar las papas en dos maneras. Por un lado tenemos los tipos de cortes franceses y por el otro lado los españoles. Vamos a comenzar con los tipos de cortes franceses. Para lo que es corte francés de papa, una de las cosas más importantes es la meticulosidad con la cual se corta la papa y los tamaños que tienen que tener. Yo les recomiendo que agarren una hoja, dibujen los tamaños con regla y papel. A ese papel lo pueden plastificar, lo pueden poner dentro de un folio y se pueden ir guiando de eso durante el proceso de corte mientras lo van practicando para que luego les salga perfecto. Normalmente yo voy midiendo y voy viendo que todas las papas estén de una manera y de un tamaño correcto, con lo cual es de suma importancia que se respeten los tamaños de cada una de las papas. Antes de comenzar con los distintos tipos de cortes de papa, vamos a comenzar entendiendo cómo es o cómo se realiza una correcta técnica de corte. Para ello voy a utilizar este cuchillo porque va a ser más simple que ustedes puedan ver la inclinación en él. Para comenzar vamos a ver cómo es el correcto agarre del cuchillo. Como dijimos, el cuchillo debe tener un mango ergonómico. El correcto agarre del cuchillo es colocando esta parte de la mano sobre el lomo del mango y luego agarrando el cuchillo. Esta es la forma correcta. Esto les permitirá que, si bien parece incómodo a un comienzo, el cuchillo se vaya adaptando a esta forma de corte. Esto permitirá que la inclinación de la hoja no sea completamente perpendicular, sino sea apenas para este lado. Eso permitirá que cuando nosotros cortamos verduras que tienden a quedarse juntas, como por ejemplo cuando cortan puerro o cuando cortan pimientos, estos se vayan separando unos de otros. Ahí, pero de una manera muy exagerada, les estoy mostrando cómo se debe agarrar de forma correcta el cuchillo y ustedes pueden ver la inclinación. Ahora, tan importante de cómo agarrar correctamente un cuchillo, tenemos cómo debemos preparar el área de trabajo.
Antes de comenzar a trabajar, para poder realizar de forma correcta el corte, debemos colocar bajo de la tabla un trapo que esté apenas húmedo. Esto nos permitirá que la tabla no se mueva de ninguna manera y evitará tener futuros inconvenientes. Además de eso, debemos saber cómo vamos a preparar nuestro ingrediente para realizar el corte. Antes de realizar el corte, nosotros debemos realizar una pequeña incisión en la parte baja del producto que nos permitirá darle estabilidad. Esto se da principalmente en aquellos productos que tengan forma redonda para darnos mayor seguridad. Ahora sí, vamos a realizar el corte. Para realizar el corte nosotros vamos a utilizar nuestra mano opuesta a la mano diestra para sostener el producto. Cada dedo cumple una función. Los dedos que están más alejados serán aquellos que sostengan al ingrediente para que no se mueva para un lado ni para el otro. Estos son el dedo pulgar y el dedo meñique. Los siguientes dedos sostendrán el producto de arriba hacia abajo, generando presión para que el producto no se mueva del lugar. Y por último, el dedo medio servirá para indicarnos a dónde se realiza el corte. El dedo medio se lo toma apoyando la parte de la superficie sobre el producto y generando una pequeña pendiente hacia adelante. Esto permitirá que el cuchillo nunca toque nuestro dedo y nos permitirá con este dedo ir marcando a dónde quiero realizar el corte. Esto nos simplificará mucho el trabajo a la hora de tomar las diferentes distancias y tamaños a la hora de realizar un corte. Entonces, tomaremos con los dedos extremos, luego los siguientes y por último con el dedo medio. Ustedes pueden ver, en este caso de forma exagerada, cómo la hoja no toca mi dedo. Lógicamente, mientras vayamos retrocediendo, vamos a ir retrocediendo con toda la mano y no solo con este dedo para evitar el corte de los otros dedos. Entonces, el corte siempre irá siendo acompañado por todos los dedos. Ahora sí, estamos listos para comenzar con nuestros cortes de papa. Vamos a comenzar entonces con las papas para freír. Dentro de las papas para freír nos encontramos primero con los bastones. Existen 4 tipos de bastones. El primero se llama Pont-Neuf. Para comenzar vamos a quitarle los bordes a la papa dejando un tamaño de 6 centímetros. Luego vamos a emparejar el resto de la papa para lograr tener un cubo. A este cubo nosotros tenemos que cortarlo en trozos de 6 centímetros por 1 centímetro. Luego vamos a cortar esto nuevamente a 1 centímetro. Ahí tenemos nuestro primer corte de papa. El corte de papa Pont-Neuf mide entonces 6 centímetros de largo por 1 por 1. Luego vamos a tener el miglionet. El miglionet mide exactamente la mitad de un Pont-Neuf, es decir, mide 6 centímetros de largo por 0,5 por 0,5. El siguiente es el allumé. El allumé mide 0,25 por 6 centímetros. Y por último nos vamos a encontrar con el pie. El pie mide 0,25 por 0,25 por solamente 3 centímetros. Siguiendo con los tipos de corte para freír, nos vamos a encontrar con los tipos de papas que son redondeados. Nos vamos a encontrar primero con la papa chip. Para la papa chip directamente vamos a quitar una de las puntas de la papa y vamos a cortar tan finito como podamos la papa.
y nos vamos a encontrar con una papa que es translúcida y que permite ver hacia el resto del otro lado, prácticamente translúcida. También se pueden ayudar de un pelador de papa y directamente van realizando con el pelador de papa la misma acción. Otro de los cortes que se hace es el corte gaufet, o también conocido como corte de rejilla. Nos ayudamos de una mandolina, realizamos un corte, giramos 45 grados y realizamos de nuevo. Y nos va a quedar una papa como esta. Siguiendo con los cortes franceses, vamos a ir ahora con los cortes para estofar. El primero, ya que estamos con cortes circulares, es el émilcé. Para realizar el émilcé vamos a emprolijar ambas partes de la papa. Vamos a colocar la papa por uno de sus lados y vamos a tomar el círculo de arriba para, con el cuchillo de forma perpendicular a la parte de arriba, realizar cortes que permitan emparejar la papa. De esta forma vamos a obtener un cilindro perfecto. Luego que obtenemos el cilindro, vamos a realizar un corte que nos va a dar el corte émilcé. Luego vamos a ir con los cortes en forma de cubos. Para realizar los cortes en forma de cubo, partiendo de una papa, algo similar a cuando realizábamos los cortes para realizar las diferentes papas en forma de bastones, vamos a emprolijar los bordes y vamos a obtener un prisma. A este prisma lo primero que vamos a hacer es el corte Maxim. El corte Maxim es un corte de 2 centímetros por 2 centímetros en cada lado. El siguiente corte que tenemos es el risolé. En este caso es de 1.5 por 1.5. El siguiente es el parmentier, que en este caso es de 1 centímetro por 1 centímetro. Y por último tenemos el paisson, que es de 0,5 por 0,5. El siguiente tipo de corte que vamos a ver es el corte torneado. Este tipo de corte usualmente también se conoce como corte natural. Es un corte que se utiliza mucho como guarnición en todos los platos de cocina francesa. El corte torneado vamos a ver que hay diferentes tipos, en este caso vamos a ver 4. Yo les voy a hacer uno para que después ustedes puedan repetir. Para comenzar con los cortes torneados, nosotros vamos a quitar los bordes. Luego vamos a tratar de emparejar un poco la papa sin quitar esta forma abombada que tiene. Pero en caso de que haya alguna parte que se vaya para adentro, vamos a tratar de devastar un poco la papa para que luego se nos haga más fácil. Una vez que tenemos una papa pareja, vamos a tomar la papa y vamos a decidir cómo vamos a realizar las incisiones. Para este tipo de corte vamos a utilizar el cuchillo pico del oro. Existen 4 tipos de corte. Por un lado tenemos el fondant, que es un corte que lleva 4 caras y pesa 90 gramos. Después el chateau, que pesa 80 gramos y tiene 6 caras. El Aglines o inglés, que tiene también 6 caras y pesa 60 gramos. Y por último el cocoté, que también es conocido como natural, que tiene 55 o menos. Como les dije, este corte se conoce en general como natural, pero principalmente al cocoté. Para realizarlo nosotros vamos a tomar la papa, vamos a realizar una inserción. Siempre antes de comenzar tenemos que decidir si va a tener 6 o 4 lados, dependiendo si va a ser un chateau, aglines o un cocoté, o va a ser un corte fondant. Una vez que nosotros lo decidimos, vamos a ver que si tenemos 6 cortes, podemos en esta parte más o menos ir como calculando cuánto tiene que ocupar cada uno de ellos. Y luego vamos a realizar directamente el corte. Se posiciona aquí y se traslada con el cuchillo hasta el final, sin parar.
Deben realizar un corte liso que llegue hasta el final. Si no se llega, deben volver a empezar desde acá y llegar con el corte liso, 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 liso hasta el final. Es importante que sea un corte parejo. Como ven, tiene que ser liso. En caso de que ustedes realicen algo así, esto se nota en la papa. No sé si se puede ver, pero no queda liso y parejo. Entonces, tomamos nuevamente nuestra papa para realizar el siguiente corte, nos guiamos de la punta, tomamos la parte de la punta y nos vamos hasta abajo. Cortamos los bordes y tenemos listo nuestro corte natural. Vamos a terminar con las últimas formas de papa francesa. Para la siguiente vamos a realizar la noisette y la París. La papa París es la que es más grande, mientras que la noisette es la que es más pequeña. Se llama noisette porque tiene el tamaño supuestamente de una noisette, que es una avellana. Para realizar ambos se hace exactamente de la misma forma. Se coloca el cortador ejerciendo presión con la punta, que suele ser la parte más filosa, hacia adentro. Se suele acompañar con fuerza de lo que es el dedo pulgar. Entonces, se presiona primero con la punta, se ingresa, una vez que se encuentra adentro, se gira sobre su eje, quitando todo el exceso, tanto de arriba como de los costados. Ustedes pueden ver que queda el exceso, y se saca la papa. La papa así queda perfectamente redonda. Vamos a repetir el proceso ahora con uno de mayor tamaño, que es para hacer la papa París. Simplemente hacemos presión con la punta, giramos, eliminando todos los excesos, y sacamos una papa París. Ahora, partiendo de una papa París, vamos a realizar una papa champiñón. Lo primero que hacemos es, nos llevamos del lado más plano que haya quedado, o si es necesario podemos cortar apenas para que quede plano. Vamos a tomar nuestro descorazonador de manzana y lo vamos a insertar en la parte baja. Lo vamos a insertar sin pasar hasta el otro lado y lo vamos a girar. Vamos a tomar nuestro cuchillo torneador y vamos a hacer fuerza sobre la parte baja, generando un círculo que llegue hasta el otro lado, tocando siempre el descorazonador de manzana. De esta forma nos va a quedar algo similar a un champiñón. El último corte que vamos a realizar es un corte que también se conoce como corte francés. Para este vamos a tomar un pedazo de papa que tenga sus bordes ya bien alisados y con esta herramienta vamos a realizar cortes sobre ella. Y de esa forma nos vamos a hacer con este tipo de papa francés. Espero que hayan entendido, con eso concluimos los tipos de cortes franceses de papa. Vamos a continuar ahora con los cortes españoles. Los cortes españoles tienden a ser un poco más fáciles, principalmente por el hecho de que los cortes españoles no son tan específicos con las medidas, con lo cual no necesitan llevar una medida específica de cada uno de los cortes. Vamos a comenzar de a uno y vamos a ir nuevamente con los cortes en forma de bastón, luego los circulares y el resto de los cortes. Para comenzar, el primer corte se llama batalla. Simplemente es un corte en el cual obtenemos un bastón, pero que tiene los bordes sin haber sido emprolijados. Luego vamos a tener el bastón, que en este caso sí tenemos los bordes emprolijados. Y por último tenemos el cabello oído. Para ello vamos a tomar una papa. En este caso lo mejor es partir de papas tipo chip, tipo francesas, bien finitas. Y luego vamos a tomar estas papas y las vamos a cortar lo más finita que podamos. El objetivo es que prácticamente parezcan cabellos o hilos.
y que sean súper blandas. Normalmente a estas papas se les coloca un poquito de almidón de maíz y se suelen utilizar para hacer canastas o cosas fritas. Siguiendo con los tipos de corte españoles, vamos a emprolijar apenas y vamos a realizar simplemente una redondela. Esta es conocida como española. Media española es conocida como paisana y media paisana es conocida como media paisana. Y luego tenemos la papa soufflé, que es básicamente una papa española más fina que se cocina primero a una temperatura muy alta y luego a una temperatura muy baja. Estos shocks térmicos hacen que la papa tienda a inflarse. Para terminar con los cortes españoles tenemos el corte banana, del cual se toma una papa, se corta en gajos y a la punta de los gajos se le da una forma de banana con el cuchillo torneador. Luego tenemos el oliva, en el que se toma un pedazo pequeño de papa y nuevamente se le quita todas las aristas para que quede similar a una oliva. Y el último es la papa chascada. La papa chascada es básicamente un trozo de papa que se corta y a la mitad se rompe. Se corta y a la mitad se ejerce presión con el cuchillo para que se quiebre. Este tipo de papas lo que tienen es que por su superficie irregular tienden a soltar mucho almidón y eso nos permite que las preparaciones tiendan a espesarse. Son especialmente recomendadas, por ejemplo, para la preparación de guisos o salsas que necesiten el almidón de la papa para poder llegar al punto que nosotros queremos de algo espeso pero untuoso. Ya terminamos entonces con los cortes de papa franceses y españoles. Vamos a hacer un repaso general. Así tenemos terminada toda nuestra bandeja de papas ya cortadas, con cortes franceses y españoles. De este lado tenemos todos nuestros cortes franceses y de este lado tenemos todos nuestros cortes españoles. Vamos a comenzar con los cortes franceses para freír. Dentro de los cortes franceses para freír tenemos primero los cortes de bastón. Tenemos el pont neuf, que mide 1 centímetro por 1 centímetro por 6, el milonet 0,5 por 0,5 por 6, el allumette 0,25 por 0,25 por 6 y el paille 0,25 por 3 centímetros. Recuerden, pont neuf, milonet, allumette y paille. Además, para freír tenemos la papa chip y la gaufrette. Luego seguimos con los cortes para estofar. Vamos a empezar con los cubos. En este caso tenemos primero el maxim, 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros. El rissolet, 1,5, 1,5 por 1,5. El parmentier, 1 por 1 por 1. Y el paisané, solamente 0,5 por 0,5 por 0,5. Entonces, maxim, rissolet, parmentier, paisan. Además tenemos el émice, que es un corte perfectamente circular. Luego seguimos con los cortes torneados. Recuerden que en este caso realizamos uno, pero existen 4 tipos de cortes torneados que nosotros vamos a ver. Comenzando con el fondant, que es el único que tiene 4 lados y que pesa 90 grados. El siguiente es el chateau, que tiene 6 lados y que pesa 80 gramos. El agrinés de 60 gramos también con 6 lados y el cocoté, que es de 55 gramos o menos y también tiene 6 lados. Luego tenemos la papa París, la papa noisette y en este caso corté a la mitad la papa en forma de champiñón para que vean bien la forma de la papa champiñón. Además tenemos la papa francesa. Luego vamos a seguir con los cortes españoles. Dentro de los cortes españoles podemos empezar con el corte bastón, para aclarar que los cortes en bastón siempre tienen entre 6 y 7 centímetros aproximadamente. El corte batalla es aquel que tiene las puntas sin emprolijar. El corte bastón es aquel que tiene las puntas ya emprolijadas. Luego tenemos el corte cabello o hilo. Acá tenemos las papas torneadas, que tenemos la banana y la papa oliva. Luego tenemos los cortes circulares. Acá tenemos la papa soufflé, que básicamente es cualquier papa española que sea fritada de la forma para realizar una papa soufflé, la papa española, la paisana y la media paisana. Y por último, la papa chascada.
Estas entonces son todos los tipos de cortes de papa que nosotros vamos a ver dentro de esta unidad. Ahora sí, ya estamos llegando a la recta final. Ya vimos todo lo que es corte de papa y ahora vamos a ir con cortes de cebolla y vamos a tomar la zanahoria como ejemplo para hacer el corte de otras verduras. Vamos a ver solamente una pequeña parte del resto de los cortes de verduras porque esto lo vamos a ir ampliando a través de los años. En este caso vamos a ver los básicos para poder seguir trabajando en las siguientes clases. Para lo que es corte de cebolla vamos a ver 4 tipos de corte. Primero vamos a ver el corte en aros. Simplemente y sin emprolijar, en este caso solamente, vamos a realizar cortes que van a permitir luego utilizar las separaciones mismas de la cebolla para hacer nuestros aros. El siguiente vamos a aprovechar para hacer el corte en brunoise. Para realizar el corte en brunoise vamos a aprovechar la forma de la cebolla y vamos a realizar desde arriba cortes sin llegar al fondo durante toda la cebolla. Luego vamos a girar y en 90 grados vamos a realizar nuevamente cortes. Esto nos va a permitir cortes mucho más prolijos y parejos. Luego vamos a cortar la cebolla a la mitad y vamos a aprovechar esos cortes para realizar el brunoise. Para el próximo corte vamos a cortar siguiendo las líneas de las fibras. Comenzamos de forma inclinada. A medida que avanzamos, enderezamos el cuchillo. Cortamos hasta el final. A este corte se lo llama pluma. Para el siguiente corte vamos a cortar de la misma manera, solo que en sentido contrario a las fibras. De esta manera serían las julianas y de esta otra manera serían las denominadas cebollas ciseladas. Este corte nos permite romper la fibra de la cebolla, dándonos como resultado tiras mucho más tiernas que las julianas, ideales para una ensalada o una hamburguesa. Ahora, una vez terminado con la cebolla, vamos a pasar a lo que es la zanahoria. Con la zanahoria vamos a ver los cortes que nos faltan. Para comenzar, el émice. En este caso es simple porque la zanahoria ya tiene su forma redonda. Luego vamos a seguir con mirepoix. Mirepoix hace referencia a cualquier corte que no sea perfecto, es decir, a cualquier corte que sea más bien improlijo. También tenemos el corte al biais, que es un corte en el cual de la forma de la zanahoria se corta haciendo una forma que no sea perpendicular, es decir, de esta manera, quedando cortes así. Luego vamos a emprolijar la zanahoria. Siempre lo mejor con la zanahoria es de trabajar con trozos pequeños y no con toda la zanahoria. Esto va a facilitar mucho el trabajo. Vamos a emprolijar y vamos a realizar cortes para realizar la juliana. En este caso tenemos por un lado la jardinera y por el otro lado la juliana. ¿En qué se diferencia la jardinera de la juliana? Mientras la juliana tiende a ser más bien desprolija y suele tener entre 0,5, 0,3 o 0,2 centímetros de espesor, es decir, este quedó muy grande, sería aproximadamente ahí. La jardinera tiende a ser mucho más específica y tiende a tener de 3 a 9 centímetros de largo. Por último, vamos a realizar el brunoise. Les recuerdo que en el caso de las verduras no nos preocupamos tanto porque queden tan perfectas, pero sí tienen que quedar lo más prolijas posible para que la cocción sea pareja. Y por último tenemos la macedonia, que son cubos, pero que son mucho más grandes. Ahora sí terminamos con el corte del resto de las verduras. Vamos a ver cómo quedan entonces nuestras cebollas y nuestras zanahorias. Así entonces tenemos terminada nuestra bandeja del resto de las verduras.
Comencemos con la cebolla. Tenemos entonces el corte en aro, brunoise, juliana y en pluma. Yendo luego por el resto de los vegetales, en este caso de zanahoria, tenemos émincé, albier, mirepoix, la jardinera, la juliana, brunoise y macedonia. Con esto damos por terminada la clase de corte. Espero que les haya gustado y que se animen a hacer sus bandejas. Recuerden que básicamente para poder sacar los cortes a la perfección, la única ciencia es practicar y practicar. Cuando ustedes vayan practicando van a ir haciendo a su mano para que les salgan los cortes prácticamente perfectos y de esa forma vamos a ir teniendo una mejor forma de corte, una mejor técnica de corte y nos van a salir siempre cortes prolijos y parejos. Espero que les haya gustado y recuerden que esta clase es complementaria a la clase teórica y a la carpeta de trabajo. Así que no dejen de participar en clase y leer su carpeta de trabajo, que nos vemos la próxima semana. Hasta luego.